Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Blanco para rafaelblanco.net. En este video tutorial voy a mostrarte cómo utilizar el cuadro de transformación de Photoshop. Inicialmente tienes que tener en cuenta que está conformado por una envolvente, que básicamente es un rectángulo que delimita los límites de la forma seleccionada. También cuenta con un punto de control central, que es un punto de restricción de transformaciones que se conoce como pivote. Y también cuenta con un grupo de controles de transformación o puntos de transformación dispuestos alrededor de la envolvente que te permiten interactuar de 9 formas distintas con el objeto a transformar. Si combinamos estos controles con la envolvente y el pivote, obtenemos lo que se conoce como control de transformación. Para utilizarlo es necesario que se utilice la herramienta selección y que esta opción esté habilitada. También te recomiendo que selección automática esté inhabilitada y capa esté seleccionado. Para el pivote es necesario también que se seleccione un elemento en el escenario, se presione control T y se verifique que esta opción acá arriba esté visible, ya que en versiones superiores a Photoshop 2019 el pivote es una ayuda visual y está oculto. Cuando estemos hablando del control de transformación, vamos a estar refiriéndonos a unos lados. En este caso vamos a tener el lado superior, el lado inferior, el lado izquierdo y el lado derecho. De igual forma estaremos hablando de unos puntos de control. Entonces en este sentido tendríamos el punto de control central superior, el central inferior, el central izquierdo y el central derecho. También hay unos puntos de control en las esquinas, los cuales llamaremos o se llaman punto de control de la esquina superior izquierda, punto de control de la esquina superior derecha, el de la esquina inferior derecha y el de la esquina inferior izquierda. Para que este tutorial sea un poco más ameno, en vez de utilizar esos nombres los denominaremos punto de control 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, cada vez que me refiera a uno de esos puntos de control, los denominaré punto de control 4, como este caso, punto de control 2, como este caso, y punto de control 7, como este caso. Para el ejemplo voy a utilizar un icono que bajé de la página Flaticon. Es una página en internet que funciona como una librería gratis de iconos en formato PNG y SVG que pueden ser utilizados de forma gratuita en proyectos de diseño. Solo les recomiendo que en el caso de que utilicen esta librería de esa manera, le den crédito a las personas que participan en este proyecto siguiendo los requisitos o los pasos que se muestran en la página. Para iniciar vamos a comenzar utilizando los controles de transformación, utilizando solo el clic izquierdo del mouse. Para esto vamos a comenzar con el control número 4. Si se dan cuenta, al presionar o al hacer clic sostenido sobre el control número 4, se presenta un estiramiento horizontal que se restringe en el lado izquierdo del control de transformación. Si lo hacemos con el punto de control número 8, se presenta un estiramiento horizontal con restricción en el lado derecho del cuadro de transformación. Si lo hacemos utilizando el punto de control número 6, se presenta un estiramiento vertical con restricción en el lado superior del cuadro de transformación. Y si hacemos el mismo cambio utilizando el punto de control número 2, se presenta el mismo estiramiento horizontal pero con restricción en el lado inferior del cuadro de transformación. De igual forma, si utilizamos las esquinas, el control 1, 3, 5 y 7, vamos a experimentar restricciones. Por ejemplo, si utilizamos el control número 5, vamos a experimentar un estiramiento libre con restricción en el punto de control número 1. Si utilizamos el punto de control número 7, vamos a experimentar un estiramiento libre con restricción en el punto de control número 3. Si utilizamos el punto de control número 1, vamos a experimentar una restricción en el punto de control número 5 y el estiramiento se hace de forma libre. Básicamente funciona utilizando una esquina y la restricción se pasa a la esquina opuesta y el tipo de deformación que se da se conoce como estiramiento libre.
Esto es lo que pasa cuando utilizamos el marco de transformación o el control de transformación haciendo clic sostenido en cada uno de los 8 controles. Este comportamiento se puede modificar si nosotros hacemos clic con control, con shift o con control y shift, y nos daría 3 versiones de transformación. Comencemos con la primera. Si dejamos presionada la tecla shift y hacemos presión sobre o interactuamos con el punto de control número 4, se presenta una escala, pero si notan, la escala genera una restricción en el lado izquierdo. Fíjense que la escala está restringiéndose al lado izquierdo. Si lo hago más pequeño, podemos notar que la restricción se está dando en el punto número 8. Entonces, si utilizamos el punto de control 4, la restricción se hace en el punto 8. Si hacemos clic sostenido con shift en el control 6, se presenta una escala y la restricción se pasa al punto de control número 2. Si hacemos clic en el control número 2, vemos que la restricción se pasa al número 6, y si hacemos clic sobre el control número 8, vemos que la restricción se pasa al número 4. Si nos vamos a las esquinas y presionamos shift en cada una de las esquinas, vamos a notar que la restricción se pasa a la esquina opuesta, y lo que se consigue es una escala con restricción en la esquina opuesta. En este caso, la restricción se está dando en el punto de control número 7. Miren, si comienzo en el 3, la restricción se pasa al punto de control número 7 porque tengo la tecla shift presionada. Si me voy al punto de control de esquina número 1 y presiono shift, se da una escala con restricción en el punto de control número 5. Si me paso al punto de control número 7, la restricción se pasa a la esquina opuesta, que es el punto 3, y la deformación que se da es una escala, y así sucesivamente. Si hacemos lo mismo en los puntos 4, vamos a experimentar exactamente la misma transformación. Ahora, si alternamos la tecla shift y en vez de ella presionamos la tecla control, vamos a experimentar otro tipo de transformaciones. Por ejemplo, si usamos el punto de control número 4 y presionamos la tecla control y nos movemos, vamos a encontrar que se da un estiramiento libre con restricción en el lado izquierdo. Si resalto el lado izquierdo, ustedes pueden notar que efectivamente, si hago clic en el punto número 4, la restricción está unida al lado izquierdo del cuadro de transformación. De esa misma forma, si utilizo el punto de control número 6 y hago clic con control, la restricción se pasa a la parte superior. Si hago clic sostenido en el control 8, la restricción se pasa al lado derecho, y la deformación que se da es una deformación libre. Y si lo paso a la parte superior, el control 2, la restricción se pasa a la parte inferior. Esos son los controles de transformación 2, 4, 6 y 8, que son los centrales. Pero vamos a ver qué pasa si hacemos clic sostenido con control en las esquinas. Si hago clic sostenido con control en el punto de control número 3, miren lo que pasa. Se da una deformación libre, pero hay dos restricciones. En este caso es la restricción inferior izquierda. Si se dan cuenta, cuando hago clic sostenido en el punto de control 3, la transformación se restringe al lado izquierdo y al lado inferior. De igual forma, si hago clic sostenido en el punto número 1, la restricción debería ser en el lado inferior derecho. Vamos a ver si funciona. Si me paso al punto de control número 1 y doy clic con control, fíjense que la restricción se pasa al lado derecho y a la parte inferior. Si nos vamos al punto número 5, al punto de control 5, la restricción debería ser superior izquierda. Vamos a ver si es cierto. Doy clic sostenido con control en el punto de control 5 y la restricción se pasa a la parte superior izquierda. Estos serían las transformaciones que podríamos conseguir cada vez que hacemos clic en los controles presionando la tecla control. Pero también es posible hacer la misma cosa, pero haciendo clic sobre las teclas control y shift al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Si comenzamos en el 4 y presiono control shift y doy clic en el punto de control 4, fíjense que se da lo que se conoce como un sesgo vertical
con restricción. ¿En qué lado? Vamos a ver, al parecer es el lado izquierdo. Si presiono Control Shift y doy clic en el punto de control 4, fíjense que se da una restricción o un sesgo vertical con restricción en el lado izquierdo. Este mismo comportamiento se repite si lo hago en el control número 8, siendo que la restricción se pasa al lado derecho. Si presiono Control Shift y me voy al punto de control 8, fíjense que el sesgo vertical se da con restricción en el lado derecho del marco de transformación. Si lo hago en la parte inferior, supongo que la restricción se pasaría a la parte contraria. Fíjense que si hago Control Clic en el 6, la restricción se va a la parte superior del cuadro de transformación, y si lo hago en la parte superior, la restricción bajaría a la parte inferior. A esto es lo que se le conoce como un sesgo horizontal. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos clic en las esquinas? Si presiono Control Shift y me voy al control número 1, fíjense la transformación esta que se da. Es una especie de sesgo horizontal o vertical restringido en dos lados. En este caso es el lado inferior derecho. Si hago clic con Control con Shift en las esquinas, des en cuenta que se presenta un sesgo horizontal o vertical con restricción en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y este mismo comportamiento se repite para los demás. En este caso, estas serían las restricciones para la deformación con Control y Shift del control número 7. Este tipo de deformaciones son muy útiles porque sirven bastante para hacer proyecciones en perspectiva. Entonces las voy a dejar de revisar en este momento. Esas serían las transformaciones, todas las transformaciones que podríamos conseguir con la tecla Shift, con la tecla Control y con la tecla Control Shift, alternándola con el clic izquierdo del mouse. Ahora, desde el principio les dije que las tres partes que hacen parte del cuadro de transformación, el envolvente, los puntos de control y el pivote. Si utilizamos las mismas combinaciones utilizando la tecla Alt, vamos a experimentar las mismas transformaciones pero restringidas al pivote, y dependiendo donde se encuentre el pivote, así se va a dar la transformación. En este caso les voy a mostrar qué pasaría si hago clic sostenido en el número 4, en el punto de control 4, presionando la tecla Alt. Si presiono Alt y me voy al punto de control número 4, fíjense que se da un estiramiento horizontal simétrico, ya que la deformación está tomando como punto de referencia el pivote. Este comportamiento funciona para el punto de control 8 y 4. Si lo hago en el punto de control 6 o 2, el estiramiento se daría de forma vertical, de manera simétrica y especificada o restringida al pivote. Este tipo de transformaciones son muy útiles en el momento de hacer animaciones. Pero ¿qué pasaría si hacemos clic con Alt en las esquinas? Si hacemos clic con Alt en las esquinas, vamos a experimentar un estiramiento libre, simétrico, restringido al centro del pivote. Este tipo de cosas nos sirven bastante para hacer escalas o animaciones de deformación de botones y ese tipo de cosas. Este tipo de comportamiento funciona exactamente igual para el control 1, 3, 5 y 7. Ahora, si alternamos Alt y utilizamos la tecla Shift, ¿qué pasaría? Vamos a comenzar con el punto de control número 2. Si presiono Alt y Shift y doy clic en el punto de control número 2, des en cuenta que aparece una escala restringida al punto de control donde se encuentra el pivote. Entonces, en este caso, si se hace Alt con Shift en todos los puntos de control, independientemente en el que se seleccione, se va a experimentar una escala restringida al pivote. Voy a hacer el ejemplo con una esquina. Alt Shift clic, des en cuenta que se experimenta el mismo efecto. Si hacemos la misma combinación con Alt y Control, vamos a experimentar una especie de deformación libre con restricción en los puntos 3 y 7. Sería una especie de deformación de diagonal, y la diagonal que tiene restricción sería la diagonal opuesta a la diagonal con la que se está trabajando. Si hago clic con Control en el punto 7, la transformación sería una diagonal entre el punto 7 y el punto 3, y la restricción se limitaría a la diagonal del punto 1 y el punto 5. Esto es muy interesante porque este tipo de deformaciones permiten simular 3D
y este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos clic con Alt en los centros? Si hacemos clic con Alt en los centros, pasa exactamente lo mismo. El eje vertical se convierte en el eje de transformación y el eje horizontal presenta una especie de restricción. Entonces, este tipo de transformación permiten hacer transformaciones en 3D o simular ese tipo de efectos ópticos. Ahora, por último, una de las combinaciones más interesantes que hay es la combinación de la tecla Alt, Control y Shift interactuando con cada uno de los puntos de control. Entonces vamos a probar qué pasa. Voy a presionar Control, Alt y Shift al mismo tiempo y voy a interactuar con el punto de control número 1. Dense en cuenta que esto lo que hace es una proyección en perspectiva de un punto de fuga, dependiendo del eje en el que se desplace. En este caso, si me desplazo en el eje vertical, hace una proyección a un punto de fuga en ese sentido, y si lo hago en el eje horizontal hace exactamente lo mismo. Esto sería lo que se conoce como un contrapicado y esto sería lo que se conoce como un picado. Si se dan cuenta, sirve para hacer proyecciones en perspectiva. Este tipo de comportamiento se presenta si lo usamos en las esquinas, es decir, si uso la esquina número 1, 3, 5 y 7, ese sería el comportamiento. ¿Qué pasaría si usamos los centros? Si uso los centros, van a experimentar lo que se conoce como un sesgo simétrico con restricción en el pivote. Y si utilizo el centro, el punto de control 4, van a experimentar un sesgo vertical con restricción en el pivote. Si utilizo por último el control 6, tendría el mismo efecto del control 2, lo cual es un sesgo horizontal con restricción en el pivote y de forma simétrica. ¿Qué me gustaría que tengan en cuenta? Que cada vez que se utiliza la tecla Alt, las transformaciones se restringen al punto de control. Y cuando se utiliza la tecla Shift, las restricciones se hacen de forma simétrica. Cuando se utiliza la tecla Control, las transformaciones se hacen de forma libre. Repito, con Alt las transformaciones se restringen al pivote. Con Shift las transformaciones se hacen simétricas. Y con Control las transformaciones se hacen de forma libre. Así que te invito a que hagas la prueba. Utiliza cada uno de los 8 puntos de control solo con clic, los 8 puntos de control solo con Alt, los 8 puntos de control solo con Control, de la misma forma solo con Shift, y haces combinaciones Alt Shift, Alt Control, Shift Control, Control Alt Shift. A eso se le llaman teclas modificadoras. Es decir, tenemos la tecla modificadora Alt, Control y Shift y el clic del mouse. Con esos 4 comandos puedes lograr dar transformaciones variadas a un elemento en Photoshop. Por último, si te vas a las esquinas, el control 1, 3, 5 y 7 y te alejas un poco, vas a notar que aparece un icono que te da la sensación de que el objeto puede ser rotado. A eso se le llama rotación libre. La rotación libre sencillamente se hace con clic sostenido, pero si presionas Shift, la rotación se restringe en un ángulo específico que puede ser cambiado en las preferencias de Photoshop. ¿Por qué demuestro esto? Esto es muy importante porque si damos clic en el pivote y lo movemos a un punto específico, podemos lograr rotaciones especificadas o restringidas al punto de transformación. Entonces esto es algo muy importante que quería mostrarles. Para resumir, estábamos trabajando el control de transformación de Photoshop haciendo énfasis en 8 puntos de control alternándolos con 3 teclas. La tecla Alt, la tecla Control y la tecla Shift. Así que espero que este tutorial te haya sido de mucha ayuda. Espero que si te gusta y quieres que siga montando material de este tipo, te inscribas a mi canal, le des clic a las notificaciones y nos vemos en una próxima subida. Muchas gracias.